Buenos días y bienvenidos a otro video. Como les dijimos en nuestro último video que nos íbamos de vacaciones a una cabaña en Kawartha Lakes, ahora hemos llegado, así que aquí estamos en nuestra nueva cocina. Estoy con mi papá Daniel. ¿Y qué vamos a preparar hoy? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Hoy nos vamos a preparar un lindo pavito al horno. Como en la ciudad, cuando estuvimos en casa, no lo pudimos hacer porque teníamos todo planeado para venir aquí a pasar en el campo. Entonces lo vamos a hacer en este lugar espectacular. Esta cabaña está, pero es un sueño este lugar. Así que vamos a empezar con este. Es un pavito tiene unos 7 kilos y medio más o menos. El precio de esto era $43.85, pero lo conseguimos, miren, 50% de descuento. Porque ya habían pasado las Navidades, claro. Así que ahora es la primera semana de enero y nosotros vamos a comer nuestro pavo navideño. Sí, así que bueno, lo vamos a ir abriendo, lo vamos a ir limpiando. Aquí tenemos todos los condimentos que les vamos a poner y paso a paso los vamos a llevar y para que lo hagan, porque sale muy rico. Esto es muy bueno. Ok, empecemos. Hay que sacarle todo ese plástico. Sí, hay que sacarle todo el plástico ¿Y cuánto tiempo demoró descongelar el pavo? No, este fue un pavo que no vino congelado, era un pavo fresco. O sea que este no era congelado, es pavo fresco. Y bueno, viene con una red y viene bien envuelto. Así que hay que ir sacándole todo de a poco y descubrirlo. Y acá los pavos suelen venir rellenos. ¿Hemos comprado un pavo relleno o no? No. Es el cogote. Y eso es todo lo que está por ahí adentro. Lo voy a lavar ahora, ¿sí? Una buena lavada. Vamos a empezar con esta operación. Sí. Como ustedes saben, el pavo, la pechuga y algunas partes siempre sale un poco seco. Entonces el secreto está en tratar de darle un poco más de jugo adentro, ¿no es cierto? Así que le vamos a poner le vamos a inyectar un poco de manteca, y después entre la piel y la carne del bicho le vamos a meter panceta canadiense, el bacon que lo llamamos aquí nosotros. Y eso cuando se va cocinando se va derritiendo y la grasa se va impregnando también a todo lo que es la parte del pecho, la pechuga, que es la parte más gruesa. Entonces, con esta. Aquí tenemos la mantequilla ya derretida y compramos esto. ¿Qué es esto? Esta es una... Es una inyección. Sí. ¿Se acuerdan del video que cuando yo le contaba cuando éramos chiquitos las inyecciones que nos daban? Bueno, más o menos algo así eran las agujas, ¿ves? Con eso nos pinchaban a nosotros. Ahí está. Entonces, ahí vamos. Bien. Llenándolo. Wow. En la cavidad. Ahí vamos con la panceta, ¿sí? Es sencillo. Agarrarla. Yo ya le despegué y solamente es meterle la panceta ahí adentro. Entonces esto va justo entre la pechuga y la piel. Ahí está. Vamos para que no se pierda la linda forma de la pechuga. Entonces ahora vamos a preparar la salsa que va a cubrir el pavo. Sí. ¿Es una salsa? Sí, es para... Es mantequilla derretida con especias. Sí, eso es lo que le va a dar el sabor por afuera y le va a dar el color ese cuando sale del horno, un color dorado lindo, ¿no es cierto? Entonces tenemos esto, ahí va, este vendría a ser el comino, el orégano, sal, azúcar y mostaza en polvo. Ahora le vamos a poner el ají amarillo, una cuchara de esto, 2 cucharas de esto. Más sabor. Vamos a darle más sabor. 2 cucharadas de este.
Este es el ¿Panca? panca. Okay, ají panca lo llaman. Le da sabor. Sí. Y este es una marinada, condimentos peruanos para pollo. Pero como esto es ave también lo podemos usar. Una grande. Ahí está. Ahora el ron. ¿Okay? Ron. Le metemos ron. ¿Y de dónde salió ese ron? ¿De qué país? De cualquier país puede ser. Y mantequilla derretida. ¿Viste? Ahí tienen más o menos 200 ml de mantequilla derretida. Páfate, todo ahí adentro. Lo mezclamos. Lo mezclamos bien. Con esto vamos a ir pintando a medida que se va cocinando. El pavo va a ir en esta fuente, que es una fuente descartable. Tiene su armazón de alambre para poder levantarlo, porque como esto es papel de aluminio, si no, no se puede levantar. O sea que lo agarramos con esto, ¿verdad? Venga para acá. Ahora lo que hacemos, pinturrajearlo todo. ¿Ok? Bien pintadito. Ahí lo dejamos por ahora. Y pregunta, ¿con esta salsa que queda, después una vez que esté en el horno, lo van a seguir pintando? Claro, con esto se va a ir pintando. Para que no se reseque mucho. Exactamente, y para que le vaya dando el color que le tiene que ir dando. Se va pintando constantemente cuando está en el horno. Con el pincel ahí, con la brochita, se le va dando. Yo tengo el garguero medio seco, así que hay dos tintillos acá al lado mío que me están llamando. Siento como una campanilla que ping ping, así que son estos dos. Mira, vamos a tomar esto esta vez. Ok, pero uno es para la cena, ¿eh? No los vamos a abrir ahora, nada más que para que los conozcan, ¿no es cierto? Este es el Esteco. Es un Malbec del año 2014 y es un vino de la zona de vino de altura, de Salta. El otro que tomamos de Salta, ¿te acordás? Que salió muy bueno. Ya. Ok, y este otro, para los que habían pedido de las diferentes regiones de Argentina, La Rioja. La Rioja. Es un vino riojano. Es un Malbec, gran reserva, raza. Bueno, sí, vamos a ver de qué se trata. Los vamos a abrir cuando esté el pavo ya listo para comer. El deseo es descorcharlo ya, pero nos vamos a tener que aguantar un poquitito y cuando hay que tener un poco de fuerza de voluntad. Eso es, ahora vamos a dejar esto reposando más o menos una horita y después lo metemos al horno. A medida que se va cocinando le seguimos dando la pintada con las especias y después hay que cubrirlo con un papel de aluminio para que no se queme por afuera, ¿no es cierto? La piel, para que no salga toda quemada, se va a cubrir con un papel de aluminio y se deja ahí adentro que siga cocinándose un poco. Entonces esperamos. Y ahora entra el pavo al horno. Le pusimos un poquito de vino blanco también. O sea que ahora lo metemos ahí. Esto va a estar en el horno más o menos unas 3 horas y media, 4 horas. Y después lo vamos a ir pintando de a poco. ¿Sí? Ok, entonces ahora les vamos a mostrar una costumbre bien canadiense. Ahora en un ratito ya vamos a sacar el pavo del horno para comerlo. Y a mi esposa y a Audrey le gusta el vino blanco y nos hemos dado cuenta que el vino blanco que tenemos no estaba refrigerado, así que le vamos a mostrar una forma sencilla, como los canadienses enfriamos una botella de vino en tiempo récord. Ajá. Vamos a meterla acá. Encontramos un poco de nieve. Bien fácil. Ahí está. Y ahí queda. Ahí queda durmiendo una media horita. Ya. Y la venimos a sacar en media hora y eso está fresquito, mejor que cualquier heladera. ¿Cuántas veces has salido a jugar en la nieve hoy? Hoy ha salido todo el día a jugar. Cada 5 minutos quiere que lo saquemos afuera. O el togo en este lugar realmente ha sacado el lobo de adentro. Estos días ahora se está sintiendo que es realmente un lobo. Ya no es un ovejero alemán, un pastor alemán, se está comportando como un lobo. Está súper contento, tiene una alegría que salta, mueve la cola, nos mira con unos ojos tan expresivos como diciendo cómo me gusta este lugar. Ya, y parece no pasar frío porque mírenlo. No. Ahí está, acostado en la nieve, se tira ahí a jugar nomás, a morder su palo. ¿Qué pasa, Togo? ¿Cómo es eso, Togi? ¿Y tu casaca? ¿Dónde está tu casaca? Bueno, vamos entrando. Mis dedos se están congelando.
Vamos. Y a Togo se le está congelando su baba. Estás Miren babeando eso. y se le va a congelar la baba. Ya. Tiene ahí un hielito colgado. Yo sí. ¿Cómo es eso, Togo? Ok, entonces ahora vamos a entrar esa botella de vino blanco que pusimos en la nieve a que se enfríe. El perro, por supuesto, va a querer salir. La tiene que ir primero. Como siempre, lo voy a esperar aquí adentro porque es un día de frío. Toda la madera que vamos a necesitar para más tarde. Ahí está el vino. Y Bien fresquito. Está especial para ser tomado. Bien fresquito. Ahí lo Vamos, tenemos. El perro pensó que iba a salir a jugar por un buen rato, pero se equivocó. Y después, otro día, les vamos a tener que dar un tour de la cabaña, ¿no? Sí, la Del cabaña interior. esta la vamos a mostrar en nuestros Ya. días porque es un lugar espectacular este. Ya. Vamos a poner esto ya en la mesa. Vamos. Ok, vamos a la cocina. Y el pavo ya está listo para salir del horno. Lo hemos estado cocinando un largo rato. Ya está doradito. Bueno, no lo pueden ver porque está cubierto en papel platina. Entonces, ¿después de cuántas horas está saliendo el pavo del horno? 3 horas ¿Y media? 45 minutos. 3:45, ok. Sí, ahora lo vamos a sacar. El gran momento. La. Con mucho cuidado. Yo a último momento, me olvidé de decirles, le puse un poco más de bacon por arriba, por el lado de Wow, afuera. miren Ahora se lo eso. vamos a sacar para que vean cómo ha quedado. Miren ese color. Salió bien doradito, medio marroncito. Con todas las especies que le hemos puesto. Ya, es un pavo medio peruano este. Sí, Y hay un montón de salsa en la fuente, que en realidad es la mantequilla derretida, ¿no? sí, toda la Que le pusimos mantequilla al y principio. es la grasa de la panceta. ¿No? Eso es perfección. Ahí mismo. Ahí lo tienen, señores. ¿Qué les parece el pavo? Nuestro pavo para las fiestas. Quedó un poco torcido, pero era un pavo medio chueco, por eso. Era un pavo cojo. Y somos 8 personas y yo creo que este pavo nos va a durar varios días, ¿no? No creas. ¿No? Hay que dejarlo un ratito ahora antes de cortarlo, porque si está muy caliente, no se puede cortar bien el pavo este. Se desmenuza. Se rompe mucho, entonces lo dejamos un ratito que repose. Y tal vez podemos ir probando nuestros vinos. Vamos a probar los vinos ahora. Ya. Bueno, ahí lo dejamos un ratito y después yo les voy a mostrar cómo se corta un pavo. Ok, perfecto. Y justo llegó nuestro camarógrafo. ¡Oh! Aquí está la cámara. Después de tener paciencia toda la tarde, ha llegado el momento de descorchar, ¿sí? Primero que nada vamos a empezar con el Rasa. Este es de La Rioja. Y supuestamente le he buscado la fecha de embotellamiento por todos lados, pero lo único que hay acá es un pequeño Una impresión que dice 2013. Así que debe ser esa. Vamos probando este primero. Y hace tanto tiempo que la gente nos viene pidiendo, por favor, prueben un vino de La Rioja. Finalmente encontramos uno en el LCBO. Sí. Es nuestro primer vino de La Rioja, ¿no? Sí, no son muy fáciles de encontrar, no hay tanta cantidad de estos vinos acá. Este riojano se quejó lindo, ¿ah? Vamos a ir probándolo. Se lo ve un vino bien, Un color oscuro, bien ¿no? Como pesado, sí, un cuerpo, un morado profundo. sí, parece morado tirando a coñac. Ulala. Ok. Salud. Salud. Salud todos. Salud. Suave. Está bueno. Está bueno este Me vino. gusta. A mi papá le ha gustado. Ya se lo terminó. De su primer copa. Ahora vamos a abrir el otro. Ok. Ok, este es el Esteco. Este es un vino de los valles calchaquíes. O sea que es un vino salteño. Un Malbec del 2014. El otro que tomamos de Salta cuando hicimos el asado fue uno de los vinos que más me gustaron a mí. El de Salta y el de San Juan. Aquel Piros. ¿Se acuerdan?
Fueron muy buenos vinos. Vamos a ver de qué se trata este. Después lo llevamos a la mesa y los tomamos entre todos, pero primero queremos ver de qué están hechos. Ok. El Esteco. Bueno, yo no he terminado el primero, así que ustedes dos, adelante. ¡Salud! Salud. Salud. Este es un 2014. Sí. Diferente. ¿Buen Tiene diferente o mal diferente? Sí, no. Lo encuentro con un A ver, pásame tu vaso. poquito de acidez al final, ¿no? A ver. Un poquito de acidez al final se siente. Pero se va. Sí. Se deja tomar también ese. Así que hasta ahora los podemos recomendar, ¿eh? Y creo que podemos empezar a cortar nuestro pavo, ¿no? Está rico el vino. La Rioja, Rodolfo Grigual, supuestamente es el que embotella estos vinos. Bueno, ahora les muestro la técnica para cortar un pavo cuando lo hacen así entero, que es grande y uno dice por dónde empezamos, que esto, que el otro. Generalmente se le saca el ala, ¿no es cierto? Yo le saqué la mitad nomás, no le voy a sacar todo el ala. Después le abrimos un poco la pierna para que se pueda tener lugar donde trabajar. Acá hay que meter mano, gente, porque si no, esto no se puede hacer. Miren qué pedazo de pata, miren eso. ¿Ah? Wow. ¿Qué tal? Entonces después lo que hacemos es lo siguiente. Empezamos a cortar de acá. Empezamos a cortar. Esta es jugosa. Está bien jugoso. ¿Ven? Con toda la mantequilla y todo el bacon que le hemos puesto. Fíjense, así es como se va tallando, cortando un pavo. Entonces, ¿ven? ¿Ven la presentación que les va quedando? Así es como tiene que ser. Lo pueden servir y lo pueden presentar en cualquier mesa y van a quedar como reyes. Miren lo jugoso que salió este pavo. Ahí está. Miren la panceta entre medio de la piel y entre medio de la carne. ¿Se acuerdan que yo les puse la panceta? El bacon. Sí. Bueno, ahí está. ¿Eh? Ahí hemos llegado al hueso del centro de la pechuga. O sea que después le tenemos que dar del otro lado y repetir el mismo proceso. ¿Eh? Esta parte se desmenuza un poco porque ya no queda nada, ¿ves? Todo esto hueso. Lo peleé contra el hueso. Mírenlo a Togo mientras cortamos el pavo. Está esperando, pobrecito. Descansando su cabeza. Ahí está. ¿Es una cabeza pesada? ¿No? ¿Qué está pasando? Están cortando pavo. Llegado al hueso pavo. Entonces, ahora hemos cortado media pechuga y parece suficiente carne como para empezar a cenar. También vamos a poner una pata. Una pata y un ala. Ok, media pechuga, una pata, un ala. Medio pavo. Y vamos a conversar. ¿Sí? Comenzar, medio pavo. Vamos a comenzar con esto. Y también preparamos un puré de papas con ajo, con espinaca. Y tenemos algo que se llama stuffing, que es algo clásico que acompaña el pavo navideño. ¿Y qué es stuffing? Es como un pan. Stuffing es un relleno, ¿okay? Es un relleno que va con pan rallado, lleva especias, algunos le ponen nueces, hay otros que le ponen manzanas, cebolla, y eso generalmente la gente lo mete en la cavidad del pavo, lo rellena el pavo cuando lo va a meter al horno. Pero nosotros lo hicimos separado. Pero generalmente la gente lo que hace es lo rellena con todo eso y después cuando lo cortan se va sacando el relleno y se sirve por separado. Nosotros tenemos también cranberry. Ah, sí, ¿también? Cranberry es una frutita roja, no sé cómo se llama en español. No sabría el nombre de... ¿Por qué no lo googleas, cranberry? ¿Cuál es en español? Ahora lo vamos a agarrar. Y también tenemos una salsa, un gravy,
que es una salsa cremosa con sabor a pollo. Aquí está el cranberry, para el que vean cranberry. cómo es el cranberry. Y viene en lata. Sí, es como una especie de mermelada dulce que siempre se utiliza. No, no son arándanos. Arándanos son los otros, No, los sí son, yo he arándanos. escuchado esa palabra. Sí, antes. pero ¿Arándanos? son los azules los arándanos, Blueberries. los blueberries son los arándanos. Ok, tal vez sean de la familia de los arándanos, pero esta es una planta que se cosecha sobre campos inundados y esta fruta flota y después entran con maquinaria y la cosechan y de ahí sale esta mermelada que es la famosa mermelada que se utiliza siempre para comer con el pavo. Vamos a la mesa con todo esto. Ahora todo este juguito con todas las especies concentradas se lo ponemos arriba también para llevarlo a la mesa. Y esto va a quedar una bomba de tiempo. Ahí está. Uno, dos, tres. ¡Salud! ¡Y feliz año nuevo! ¡Feliz año a todos! Vamos probando. Mi papá, bueno, ya se terminó casi medio plato. Mira, ¿Ese no fue el cuello del pescado o es el hueso? el ala. Del pescado. El pavo. Es el ala. Este pavo no huela más, eso se lo puedo garantizar. Eso es lo que queda del ala. ¿Ok? Está delicioso, es poco como salió esto. A ver, Audrey. Salió bien jugoso. ¿Y el sabor? Sabor a mantequilla. Y a Y bacon. La grasa del bacon que se derritió en la carne. Está súper, súper jugoso. Si no se hace así bueno. como lo he hecho yo con la mantequilla inyectada y el bacon arriba y adentro, la pechuga siempre sale como seca. Ya. ¿no? Uno la Después come hay que y ponerle salsa encima, el famoso después gravy. hay que ponerle gravy, hay que ponerle mayonesa, un montón de cosas y no hace falta. Lo único que hace falta es un poco de este bacon y le da un sabor tan particular que se lo recomiendo. Es fácil hacerlo, no es ninguna ciencia. Ya. Ya nos comimos medio pavo. Ahí tengo que ir ahora a darle la mitad que queda porque estos dijeron, tenemos comida para 3 días. ¿Qué Parecía 3 días? que sí. Cuando cocino yo, es comida para media hora nomás, porque morfan como descosido estos tipos, ¿viste? Así que bueno, sí. Mira, Háganlo, no Toby. se van a arrepentir. No puede comer pavo. No puedes comer ave voladora, pobrecito. Ave plumada no. No puede, le cae mal. Así que en fin, él va a comer su comidita, tiene su arroz con hamburguesa. Así que chao, Togi. Es una lástima, pero chao. Postre delicioso. Ese está flan con dulce de leche, de Sí. postre. Una delicia. Miren eso. La verdad. Oh. Y nos morfamos un pavo entero, ¿eh? O sea que... Y la receta es de mi esposa. Ella es peruana y es una receta peruana. Así que hay que darle crédito a la doña. Ok, terminamos Those are all washed actually. de cenar. So we're done. El pavo, ¿qué queda del pavo? Esto queda el pavo. ¿Un hueso? Una carcasa nada más. Se morfaron todos estos. Y después Ya. decían que iba a haber comida para 3 días. ¿Vieron cómo son, no? Yo pensé que sí, era Sí. un pavo enorme. Claro. Pero salió muy rico, muy jugoso, la verdad que lo disfrutamos mucho. Sí. Y Ahora sí. estamos sacándole lo poco que le queda al hueserío. Ya. Se está sacando, lo estamos pelando. El hueso va a ir a la basura. Y el resto mañana tal vez hacemos una sopa o algunos sándwiches Ya. con lo que ha ido quedando, que es muy poco, ¿no? Esa es una tradición muy canadiense. El primer día te comes el pavo con tu puré de papas, el stuffing, todo eso. El segundo día se hacen sándwiches. Y después con el hueso y lo que queda se hace una sopa. Así que suelen Exactamente. ser 3 días de pavo. Pero como Sí. comimos tanto, Ahí esto es lo que queda, miren. ahí lo tienen. Eso Ahí es está. todo.
Eso es lo que queda el pavito. Ya, así que ya tomamos un café, comimos un flan, así que nos despedimos, vamos a ir a Sí. descansar, nos vamos a sentar ahí alrededor del fuego. Alrededor del hogar y los vinos que tomamos, bueno, el de La Rioja, muy rico. El otro de Salta se dejó tomar, pero digamos que ¿No fue tu favorito? no, hasta por ahí nomás. Pasamos una linda tarde, hemos comido como no se dan una idea y el pavo salió fantástico. Una cosa más jugosa y más sabrosa no podríamos haber tenido para la cena. Así ahí se dan una idea más o menos de qué es. Esta es una típica cena de una Navidad canadiense. ¿Sí? El pavo es tradicional aquí y se hace siempre. Nosotros no lo habíamos podido hacer porque estábamos ya por viajar aquí a la cabaña, entre una cosa y otra, pero bueno, queríamos mostrarles cómo es y al final lo pudimos hacer. Mañana, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer milanesas. Mañana vamos a hacer milanesa. Ya. De cero las vamos a hacer, porque voy a cortar la carne yo y las vamos a hacer todo el proceso. Así que mañana vamos a comer milanesas. Y sí, así día a día vamos a ir mostrándole qué es lo que estamos cocinando. Después vamos a hacer, ¿cuándo vamos a hacer un típico desayuno canadiense? También mientras estemos en la cabaña, uno de estos días, Sí. vamos a estar comiendo. Nos estamos comiendo como descosidos aquí. Ya. Así que bueno, nos vemos en el próximo video. Gracias por mirar. Y avísenles a sus amigos que después vamos a empezar con las historias. Ok. Ahora estamos más o menos en otro nivel, digamos, pero cuando se acabe todo este asunto de vacaciones y volvamos a la normalidad, entonces vamos a empezar con las historias otra vez de cosas interesantes. Muy bien. Bueno, Ya. nos vemos en el próximo video. Chao. Gracias. ¿Y el fuego? ¿Listo? Ya está, Cool. andando. La madera está un poco mojada porque está la intemperie, así que la estamos secando y después la metemos al fuego.